Bien, primero tenemos que reconocer que más allá de la discusión encontrada durante este día, prevaleció el reglamento del Senado, porque hubo discusión en lo general, hubo votación en lo general, hubo reservas en lo particular y acaban de desahogarse las mismas en términos del procedimiento y de la norma. Así ocurrió el día de hoy y el debate a nadie debe de llevarnos a escandalizar, a sobresaltarnos. Las alusiones personales que aquí quedaron bien determinadas sirven para inclusive profundizar en la discusión, sirven para ello, sirven para poder generar mucho mayor amplitud en lo que está de fondo y en lo que está a discusión. Sí presentó el senador Mayans una moción suspensiva que no fue desahogada, pero que tal parece en este momento quedó sin materia, porque él presentó la moción suspensiva para impedir que se desahogara el debate que hoy se pretendía iniciar, sin que antes se resolviera la ilegalidad de que primero toda la discusión en lo general y en lo particular y después las votaciones. Ese era el sentido de la moción suspensiva, pero que se transformó en la discusión de una propuesta, la propuesta del presidente de la Comisión de Energía, que ya concluimos. Sí, pero yo voy a presentar una moción suspensiva en este momento, que pido sea desahogada en términos de ley, en términos del reglamento. La moción suspensiva que quiero presentar, ¿sí?, y que pueda desahogarse en este momento o para que no sea tortura el día de mañana, después de instalado un receso, es que no se continúe la discusión, el trámite legislativo del cual se está ocupando estas comisiones unidas, sino hasta que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dé respuesta a la consulta que le hizo la senadora Dolores Padierna y su servidor. Esa es la moción suspensiva que deseo presentar en este momento. Ya se desahogó la materia de lo que el senador Mayans había presentado como moción suspensiva, pero en este momento hacemos la presentación de una nueva moción suspensiva con esas razones. Los argumentos de lo que hoy ha ocurrido están quedando a la vista ya de quienes testimoniaron esta sesión, esta jornada, desde el canal del Congreso y desde los medios de información que están dando cuenta de todo lo que ha ocurrido. Creo que quedó exhibida la ilegalidad del procedimiento. Van a cargar por todos estos días de discusión con el señalamiento de la ilegalidad del procedimiento. Aquí no vamos a renunciar a ningún derecho que la norma nos da como senadoras y senadores. No vamos a renunciar a pesar del reglamento, de la propuesta especial que en este momento se ha votado. Entonces, simple y sencillamente, creo que esta fue una buena jornada. Hay una evidencia pública, de que por eliminar la discusión, por limitar la discusión, se ha aprobado un proyecto especial de procedimiento con violación a la norma del Senado. Gracias. Aplausos. Senador, si usted no tuviera inconveniente, podríamos, senador Barbosa, le pregunto si no tuviera ningún inconveniente que mañana que reanudemos los trabajos podamos desahogar la moción suspensiva que usted ha presentado. Muy bien.
me queda porque haga uso de la palabra finalmente el senador Alejandro Encinas. Gracias, senador Penchina. Yo he solicitado la palabra para referirme al documento que se le dio lectura, supuestamente enviado por la Secretaría de Gobernación, lo cual no es el caso. Y la verdad es que este documento es una perla, una verdadera joya que deberíamos enmarcarlo y colgarlo en el muro de la ignominia del Poder Legislativo. Porque en primer lugar muestra el enorme desprecio que el Poder Ejecutivo tiene hacia el Senado y al Poder Legislativo. Porque ese documento no es una respuesta al Senado de la República. Es un documento que un funcionario de cuarto nivel, un director jurídico en suplencia del titular de la Dirección General de Radio y Televisión, le envía al subsecretario de Enlace Legislativo, a Felipe Solís Acero. No hay una respuesta al Senado de la República. Yo no sé cómo llegó este documento aquí, porque ni siquiera le marcan copia al Senado. Es un documento dirigido a Felipe Solís Acero, con copia a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, a Andrés Chao Herbejenji, secretario de Normatividad de Medios, a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. O sea, llegó de milagro, pero no hay una respuesta del secretario de Gobernación a la solicitud que le hicieron las Comisiones Unidas. En segundo lugar, no, para que, o sea, aquí yo tengo el documento. Termino. Segundo lugar, no sé si es por dolo, por mala fe o por ignorancia de este servidor de cuarto nivel, que pues la verdad habría que evaluarlo y prácticamente despedirlo. Porque ¿cuáles son los argumentos que dice o que esgrime para decir que no es viable la solicitud? Dice, no vemos la viabilidad de transmitirlas por cadena nacional, dado que la incertidumbre de su duración, bueno, su duración dice claramente cápsulas de 10 minutos, ahí no hay duda, resultaría en una carga desproporcional para los concesionarios y permisionarios y limitaría el derecho de información de la ciudadanía respecto al resto de los asuntos de interés general para la sociedad. Pero el fútbol es más importante, ¿no? Lo que no entiende este señor es que nos referimos en la solicitud a los tiempos del Estado y que esos se destinaran a difundir la información del debate aquí en el Senado de la República. Y abunda, y esta es otra perla, dichas cápsulas serían suscritas por los grupos parlamentarios del Senado de la República y por ende tendrían un contenido de carácter político partidista. Bueno, este señor no entiende que el Senado es parte del Poder Legislativo, que es un órgano del Estado mexicano, que se llega por la vía de la representación de los partidos, pero que aquí representamos al Pacto Federal, no a ningún partido. El Senado es un órgano del Estado mexicano. Y sigue, los partidos políticos, nos quiere dar lecciones, cuentan con acceso permanente a los medios de comunicación social a través de los tiempos que exclusivamente puede administrar el Instituto Nacional Electoral. Es decir, constitucionalmente estamos impedidos a difundir contenidos de carácter partidista, como sería en este caso aquellos suscritos por los grupos parlamentarios. Si este argumento fuera válido, pues hay que clausurar el canal del Congreso, porque estaría difundiendo asuntos político-partidarios al margen de la ley electoral. Yo le reitero al señor Reséndiz, ¿sí se llama Reséndiz? Jorge Reséndiz, que estudie
y que entienda que el Senado es un órgano de representación nacional y es un órgano del Estado. Entonces dice, resulta viable, sin embargo, que los grupos parlamentarios vayan al Instituto Nacional Electoral por conducto de sus partidos para que se destinen los tiempos a que tienen derecho como prerrogativa a efecto de difundir entre la ciudadanía las cápsulas informativas. Esto es una ofensa al Senado de la República y debemos rechazar tajantemente esto que se pretende presentar como una propuesta. Este señor o actuó con dolo o denota una profunda, ignoración, un profundo desconocimiento de lo que pasa, lo que es un poder, el poder legislativo, y valdría la pena hacer un extrañamiento al propio titular de la Secretaría de Gobernación. Senador Encinas, la forma en que llegó ese documento al Senado de la República contiene un oficio anexo que me están haciendo llegar en estos momentos y que obviamente, no, aunque se rían, que evidentemente yo no tenía en mi poder porque no está dirigido el oficio a mí. Y leo y se les distribuye copia del mismo. Ciudadano senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la H Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, oficio número CELAP, diagonal 300, diagonal 1237, diagonal 14, México, Distrito Federal, a 10 de junio del año 2014. En respuesta a su oficio número DGPL-2RA2A-114, me permito remitir para los fines procedentes copia similar número DJ, diagonal 293, diagonal 214, suscrito por el licenciado Jorge Reséndiz Oluarte, director jurídico de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de esta dependencia, mediante el cual da respuesta a la solicitud de los senadores integrantes de las juntas directivas de las comisiones de energía y de estudios legislativos primera, encargadas del dictamen de las iniciativas en materia energética. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida. El subsecretario, licenciado Felipe Solís Acero, con copia al C, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, al C, licenciado Jorge Reséndiz Oluarte, director jurídico de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de esta dependencia, minutario UEL diagonal 311, se les está distribuyendo. ¿Tienes, senador Bartlett? Pues ahora sí que esta rapidez de la mensajería resultó peor. Resultó peor porque todavía pues se le estaba echando la culpa al personaje de cuarta, pero viene de uno de primera. Entonces realmente estamos peor todavía. Así es que ha sido muy delicado el senador Encinas, pero ahora sí tenemos que subir la mira, porque el señor Felipe Solís Acero es el de las pensiones permanentes, ¿no? ¿No es el que logró las pensiones permanentes? Creo que sí también es. Bueno, pues él dice, aquí dice que ya se le entregó al secretario de Gobernación. Entonces el secretario de Gobernación es el que nos está dando esta respuesta. Entonces la falta de respeto al Senado de la República con esos argumentos de que es un órgano partidista, aunque el dominio del PRI y del PAN podría decir que se convirtió en un órgano bipartidista, pero entonces es el secretario de Gobernación. Así es que me parece realmente muy grave porque él es el responsable de la política de comunicación social del gobierno y precisamente nos hemos quejado hoy en día de que hay una absoluta cerrazón en los medios de comunicación, que no se discute absolutamente nada, que no salen más que los boletines y lo que hablan los que están benditos, ¿verdad?, que se pasean por todas las estaciones de radio y los programas estos de gran sabiduría en las televisoras. La responsabilidad es del secretario de Gobernación. Entonces,
pues de la delicadeza del senador Encinas, pues ya no puede operar porque tenemos que subir del cuarto al tercero, al segundo y al primer nivel. Y eso es peor todavía, porque el que no sabe que este es un cuerpo de la República, pues es el secretario de Gobernación, con todo respeto para su alta investidura, pero está ya involucrado en este tema tan vergonzoso por no reconocer al Senado de la República como un cuerpo del Estado mexicano. Muchas gracias. Gracias, senador. Para coincidir con el senador Bartlett, me parece que sale peor este oficio porque deja vigente y confirma lo que ha dicho aquí el senador Alejandro Encinas y me parece muy grave el trato que se le da a una petición del Senado de la República sobre una de las reformas más importantes en la historia del país. Y que se dé ese trato a la petición del Senado de la República, pues viene a coincidir pues con muchas de las actitudes que se han mostrado aquí el día de hoy, que simplemente hay oídos sordos y no hay ninguna posibilidad de que se tenga debate alguno. Sí, ni debate aquí, ni tampoco transmisión para el país para que se dé cuenta que contienen las iniciativas secundarias, las leyes secundarias de esta reforma energética. Me parece que lo que estamos recibiendo el día de hoy como respuesta sí amerita que hagamos un extrañamiento al secretario de Gobernación, porque no es posible que ante una petición de un poder del Estado como es el Senado como parte del Congreso, se reciba una respuesta burocrática llena de inconsistencias y que si esto refleja, si esto es el reflejo del Gobierno de la República, si esto es lo que piensa el Gobierno de la República, el secretario de Gobernación, del trato que debe ser dado en materia de difusión, la reforma energética, pues me parece que estamos evidentemente ante un rasgo autoritario por parte del gobierno, que no le interesa debatir absolutamente nada, que no le importa violar cualquier ley, inclusive la de interior del Senado de la República, para sacar adelante su reforma energética. Si se viola el reglamento que tenemos nosotros para discutir y aprobar los dictámenes de las distintas iniciativas, si se está dispuesto a violar esta ley, pues está dispuesto a violar el resto del ordenamiento jurídico mexicano. Me parece que debemos, en consecuencia, a partir de que recibimos esto, hacer un extrañamiento al secretario de Gobernación por el tratamiento que está recibiendo este Senado de la República. Comento que la lista ya se había cerrado, yo di cuenta de ella. Con mucho gusto, senador, adelante. A ver, cabrón. Con la argumentación que da el senador Encinas, senador Bartlett, y ahorita el senador Delgado, por supuesto que coincidimos plenamente. El asunto aquí es, ahora quién firma este documento, lo firma Solís Acero. Solís Acero está consintiendo y está avalando lo firmado por el licenciado Reséndiz. Es decir, el representante de la Secretaría de Gobernación está consintiendo el trato al Senado, no sé si sea por su formación priista que considera que el Congreso es una extensión del Ejecutivo. Quizás esa sea una justificación no válida para nosotros, pero para él quizás sí sea válida. Creo que la ofensa de que y la burla de que estamos siendo objeto no solo debe irritar y
y no solo debe de preocupar a los senadores de izquierda. Creo que aquí se está burlando de todos, sobre todo porque entiendo que este documento inicial sale de las comisiones unidas, es decir, lo firman las mesas directivas de la Comisión de Energía y la Comisión Legislativa de Primera, y que la burla es también para ustedes, senador Penchina y senador Gracia. Este documento que firma Felipe Solís no tiene sello de recibido de la oficina del senador Cervantes. Pareciera que aquí lo que se pretende es, si sale otro documento, seguramente vendrán con otro y le dirán, ahora, ¿sabe qué? Finalmente sí fue suscrito o se suscribió un nuevo documento. Estas vaciladas, presidente, creo que es importante que se revisen, que se corrijan y que se le ponga un alto a esta situación. La máxima difusión es una situación, como bien lo decía el senador Zoé, a la que todos estamos obligados, y lo que él decía que ya quedó sin materia, creo que vuelve a tener materia, porque esto no le podemos dar validez, sobre todo por quienes firman este documento. Sin duda que el ciudadano secretario de Gobernación no creo que le guste mucho lo que hoy estamos platicando aquí, y van a rodar cabezas, pues ojalá para que este tipo de situaciones de afrenta no vuelvan a cometerse en contra de un órgano del Estado mexicano, como es el Senado de la República. Ojalá y reitero, y con esto concluyo, que toda la molestia de esta afrenta la asumamos todos y todos de manera unánime pidamos explicaciones concretas a la Secretaría de Gobernación por esta situación. Armando Ríos Peter. Sí, presidente, muchas gracias. Yo tengo dos consideraciones que quisiera poner en mi exposición. La primera es hacer notar que los documentos que usted fue exhibiendo de manera casuística tienen, me generan una incertidumbre fuerte porque no tienen sellos de recibido. Usted primero nos entregó un documento que es el que manda el ciudadano de cuarto nivel del que hemos hablado a Felipe Solís Acero, el señor Reséndiz, en efecto. Director, sí, en efecto. Este señor, bueno, aquí tiene recibido, tiene un acuse de recibido este documento. Y usted lo que nos dice es que llegó junto con otro, que es el que en efecto está dirigido al presidente de la mesa directiva, al senador Raúl Cervantes. Nada más que el que debiera estar, porque asumo que sería el de la portada, no tiene acuse de recibo. Es decir, ese no, aun cuando está dirigido al senador Raúl Cervantes, no ha llegado, digamos, es un documento que posiblemente se realizó fast track en los últimos minutos de la discusión. Sí es importante porque es evidente que no hay. Aquí está este que está recibido, que es de circulación interna de la Secretaría de Gobernación, y este, que es el que debería de ser entregado al Senado de la República, jamás ha sido, no tiene ningún sello de recibido. Entonces, a mí sí me gustaría que usted nos explicara, tal vez la respuesta vendrá en los próximos minutos y saldrá otro documento que seguramente tenga el sello de recibido, pero sí es de extrañarse que estas respuestas vayan llegando a cuentagotas y en este contexto. Esa es una primera consideración que a mí me preocupa. Yo espero pues que aparezca un documento de recibido, seguramente aparecerá, repito, en los próximos minutos. Mi intervención tiene que ver no solamente con la forma que he exhibido, sino con el fondo. Ya leyó mi compañero el senador Alejandro Encinas uno de los párrafos en los que se evidencia que el señor que hizo la respuesta en la Secretaría de Gobernación no entendió lo que el Senado planteaba, lo que respetuosamente le pedimos a la Secretaría de Gobernación que revisara en cuanto a cápsulas dentro del contexto de la pluralidad que tenemos en este Senado para que en 10 minutos se pudieran utilizar los tiempos del Estado mexicano. La respuesta es evidente que no entendió porque, repito lo que ya se señaló,
habla de que se limitaría el derecho de información a la ciudadanía, que sería desproporcional para los concesionarios y no ve viabilidad de transmitirlas por la volatilidad del tiempo. O sea, no leyó siquiera que planteamos 10 minutos en los tiempos del Estado, lo cual pues obviamente aquí queda evidente que no. Yo lo que le quisiera pedir, presidente, es que las comisiones que están aquí representadas pues le pidieran a la mesa directiva que se haga de manera oficial un extrañamiento a la Secretaría de Gobernación. No sé si el trámite tiene que votarse, si es el caso, quisiera que se votara, porque esto pues obviamente debe ser una cosa que nos sorprende y que nos moleste, que nos indigne a todos los senadores y senadoras. Ese es el trato y el nivel de atención que se le está haciendo un planteamiento respetuoso. De tal manera que mi solicitud muy puntual es que usted, señor presidente, pudiera poner a consideración de los senadores y senadoras esta solicitud formal de parte de estas comisiones unidas a la mesa directiva para que se le haga un extrañamiento a la Secretaría de Gobernación y ojalá que nos pueda también dilucidar esta preocupación que yo mantengo de por qué uno tiene acuse de recibo. Y otro, mañana en la permanente podría ser un buen… Mañana podría ser un buen momento para encontrar. Bueno, lo pongo a consideración para que lo decida el presidente de la mesa. Son dos preguntas, se me aclare por qué uno tiene acuse de recibo y otro no, y el segundo es el planteamiento específico a la mesa directiva. Si se puede mañana, conforme me lo están planteando mis compañeros, pues seguramente podría ser motivo para darle continuidad a un debate que creo que es rico e importante en este tema. Finalmente, el senador Robledo. Muchas gracias. Y solamente para hacer un comentario de verdad muy breve. Mire, el problema de la respuesta de este funcionario, Jorge Reséndiz, está en un elemento que se ha convertido en una práctica, el famoso copy-paste. ¿Por qué? Porque es la misma respuesta que nos dieron en la discusión de la reforma constitucional. Cuando dice la inviabilidad de transmitirlas por cadena nacional, dado que la incertidumbre de su duración resultaría en una carga desproporcionada para los concesionarios y permisionarios, obvia decir que en este caso no estábamos solicitando la transmisión de todo el debate, sino de cápsulas específicas de 10 minutos. 10 minutos no parecen una carga desproporcionada para los concesionarios y además está hablando por los concesionarios antes que por la máxima difusión de este debate, si son solamente esos 10 minutos. Pero sobre todo en el segundo párrafo, donde dice, limitaría el derecho de información de la ciudadanía respecto al resto de los asuntos de interés general para la sociedad. Como usted lo recuerda, senador Penchina, lo que enviamos nosotros en su fracción D decía, se promoverá que las cápsulas informativas sean transmitidas a las 21 horas del día siguiente en que ocurrieron los debates, aun cuando los mismos continúen en desarrollo. Y la respuesta sobre la limitación a los derechos de la información de la ciudadanía respecto al resto de los asuntos de interés general se refiere particularmente a dos asuntos del mayor interés general y al cual estábamos violando el derecho a la información. Uno, se trata del serial, la telenovela Lo que la vida me robó. Eso es lo que pasa a las 9 de la noche en el Canal 2. Y el otro se llama Avenida Brasil. Cuando dice que estamos violando el derecho a la información de la ciudadanía, se refiere no a la totalidad de la duración de estos dos programas, se refiere a 10 minutos en los cuales se hubiera suspendido la programación para hacer una muy breve cápsula y después continuar con este tipo de programación que, según el señor Reséndiz, es un asunto de interés general para la sociedad. Simplemente quiero suscribir que por dignidad y por honor y por nuestra propia investidura como senadores de la República, estamos obligados a exigir una explicación y hacer un extrañamiento a la Secretaría de Gobernación sobre este tema. Si al señor Reséndiz le gusta la novela Lo que la vida me robó, pues bueno, él podrá quizá grabarla y omitir ver esta cápsula y después seguir con su vida
tan tranquilo. Seguramente tendrá mucho más tiempo después de este debate. Senador Rabindranath Salazar. Gracias, presidente. Solamente para agregar algunos elementos que pudiera contener el oficio que mandáramos a la Secretaría de Gobernación. Yo creo que es muy importante el poderles ilustrar acerca de la división de poderes, lo que representa el Senado de la República, a quienes representamos los integrantes de este Senado. Yo creo que no leyeron bien la solicitud, ya que como se ha mencionado aquí, se trata de un copy-paste, la respuesta que nos han dado. Y bueno, muy rápido, que por favor ahora sí, el documento que mandemos sí traiga los sellos de recibido correspondientes. Es cuanto, presidente. ¿Ya? Bueno, en virtud de que ha estado aprobado el citado método, declaramos un receso y se cita para reanudar nuestros trabajos. ¿Me permite una propuesta, presidente? Presidente. Quiero proponerle aquí a las mesas de trabajo que pueda las Comisiones Unidas gestionar, que podamos sesionar en la planta baja, en el salón 5 y 6, dado de que tenemos un problema severo aquí de hacinamiento. Veo que a algunos les da mal de altura y que el problema del congestionamiento de los elevadores es un verdadero problema. No hay mesas de trabajo, entonces la solicitud es concreta y yo espero que mañana podamos sesionar en planta baja. Esa es la propuesta. Con gusto, senador, lo veré en el trámite administrativo junto con la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Ríos Peter. Gracias, presidente. Antes de que declare el receso, solamente quisiera preguntarle o aclarar la votación de la solicitud que hoy se queda en pendiente para el día de mañana, ¿es correcto? No, yo planteé que sería… Con mucho gusto lo vemos mañana. Gracias, presidente. Senador Orihuela. Okay. Solamente decir en atención al planteamiento que sin duda este es el salón más amplio, pero yo tampoco tengo inconveniente. La permanente el día de mañana tiene comisión permanente. En virtud de que está aprobado el citado método, se declara un receso y se cita para mañana a las 10:30 de la mañana, por lo pronto en este mismo lugar. Muchas gracias. Después de una larga discusión, las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera aprobaron en lo general el acuerdo para llevar a cabo el proceso de discusión de los 4 proyectos de dictamen relativos a las 6 iniciativas sobre la legislación secundaria en materia energética. Asimismo, le comento, se desarrolló la discusión en lo particular, ya que los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios presentaron 28 reservas a este acuerdo, las cuales fueron desahogadas una por una y se aprobó una de ellas, y es la que tiene que ver con el desarrollo de las discusiones, en la que señala que al iniciar el análisis y la discusión de cada proyecto de dictamen, los grupos parlamentarios harán uso de la voz en orden ascendente para fijar su posicionamiento respecto al proyecto de dictamen respectivo hasta por 10 minutos y no por 5 minutos como se planteaba anteriormente. Cabe señalar que esta reunión de trabajo inició minutos después de las 11 horas de este 10 de junio, tuvo recesos para llegar a acuerdo en el proceso de discusión y después de ello, ya siendo minutos después de las 23 horas de este 10 de junio, se aprobó en lo general y en lo particular. Acuerdo en el que se plantea el análisis y la discusión de los 4 proyectos de dictámenes dentro del periodo comprendido del 10 de junio al 23 de junio. Y una vez concluido este análisis, esta discusión de los 4 proyectos de dictamen por los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, en un plazo no mayor a 48 horas se someterán a votación. El primer proyecto de dictamen que estará siendo discutido, analizado por estas comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, es el que tiene que ver
con este proyecto de dictamen relativo a la iniciativa de ley por el que se expide la Ley de Hidrocarburos. Análisis que, como lo hemos escuchado por parte del presidente de la Comisión de Energía, el senador David Penchina, será el día de mañana a las 10:30 de la mañana, donde se llevará a cabo el análisis y discusión de este proyecto de dictamen. Yo lo invito a que esté al pendiente, ya que el canal del Congreso, el canal de la Unión, estará transmitiendo en vivo todas estas discusiones relativas a los 4 proyectos de dictamen relativos a las iniciativas que fueron enviadas por el titular del Ejecutivo Federal en materia energética. Yo lo invito a que nos acompañe, a que esté pendiente y a que le dé seguimiento. Le agradezco que nos haya acompañado. Por mi parte ha sido todo. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.